La neuroinflamación es ni más ni menos que la inflamación del cerebro, pero por alguna extraña razón no terminamos de aceptarlo. Es decir, podemos hablar de que tenemos una inflamación en alguna región del cuerpo, como puede ser la piel, o las articulaciones, o hasta incluso los órganos viscerales, pero cuando hablamos del cerebro pensamos que es el emperador de todos los órganos y es un conglomerado de neuronas que no se puede inflamar, y no es así. Es decir, cuando nosotros querramos reparar y regenerar algún órgano, tenemos que pasar por el proceso sí o sí de la inflamación. El problema existe cuando esta inflamación es persistente, es decir, ya lleva mucho tiempo y empieza a ser mucho más caótica que beneficiosa. Y es por eso que acá tenemos que entender primero por qué se genera la neuroinflamación, cómo lo vamos a sentir en el cuerpo para poder interpretarlo y eventualmente hacer algo al respecto, pero también tenemos que tener estrategias terapéuticas que nos puedan ayudar, no solamente con profesionales de la salud, que así debe ser, pero también y sobre todo que nosotros podamos hacer en nuestra propia casa. Es decir, cómo podemos identificar y sobre todo hacer algo al respecto, porque si no, esta neuroinflamación puede terminar generando un colapso psicoanímico. Cuando hablamos de neuroinflamación, hablamos literalmente de que tenemos el cerebro inflamado. Y si hablamos de una inflamación del cerebro, es porque tenemos algo que reparar. El problema existe cuando nuestras vías de desagote de esa inflamación no están capacitadas y empezamos a acumular toxinas. Y acá es donde se empieza a mezclar. El dolor es una interpretación dentro del cerebro. Esto es algo que tenemos que saber, ¿no? Porque si no pensamos que cuando sentimos dolor tenemos que taparlo, y la realidad es que entiendo que muchas veces es algo insoportable y que no podemos seguir adelante porque el dolor nos tapa todo, pero si nosotros nos vamos únicamente a dirigir, si vamos a enfocar nuestra atención en solapar, ¿no? En enmascarar el dolor físico, no vamos a estar dándole lugar a la reparación. Y si entendemos que no tenemos receptores de dolor, podemos empezar sobre todo a interpretar que el dolor es un mensaje. Nosotros no tenemos receptores de dolor. Nosotros tenemos muchos propioceptores, ¿no? Que tiene que ver con nuestro propio cuerpo, también exteroceptores, que tiene que ver con lo que nos pasa por fuera, si nos pinchamos, si nos cortamos, si algo nos quema, si hay algún producto químico que está tocando nuestra piel. El dolor en sí es una interpretación que construye el cerebro de manera individual para cada persona, completamente diferente en una persona de otra, pero sobre todo comparten las mismas vías sensitivas que los sentimientos y las sensaciones. Entonces acá es donde podemos entender que el dolor se aprende, y cuando aprendemos a interpretarlo, después vamos a ligar, unir o no ese sentimiento o esa sensación de dolor con algún recuerdo traumático que podamos haber tenido. Entonces acá es donde podemos cometer, no es el error, sino que podemos caer en la situación de asociar, ¿no? De ensamblar el dolor a la angustia, y terminamos con un colapso psicoanímico. Y en ese orden de cosas, tenemos que empezar a hablar del dolor real y el dolor irreal, que no quiere decir el dolor inexistente. Cuando nosotros hablamos de un dolor irreal, tiene que ver con algo que nosotros estamos percibiendo y no podemos cortar. Pero al mismo tiempo, si el dolor es por una disfunción, es decir, algo en nuestro organismo o en nuestro cerebro no está funcionando bien, tenemos que tener la capacidad de repararlo. Es por eso que si nosotros no encontramos la manera de reparar o de regenerar las estructuras que están funcionando mal o que simplemente tienen que ser recambiadas por células nuevas, vamos a caer seguramente en la trampa del camino corto o el atajo de medicación, y tapamos el dolor, pero al mismo tiempo frenamos la reparación. Es por eso que, obviamente, siempre supervisados por un profesional de la salud que sepa y que esté actualizado, pero también yo les quiero dar algunas técnicas para que ustedes puedan empezar a utilizar en su propia casa, pero también cambiando algunos hábitos, porque si no, vamos a estar todo el tiempo apagando un incendio que no termina de extinguirse. Es por eso que si nosotros hablamos de neuroinflamación, vamos a poder hablar de fibromialgia, de demencia, de Alzheimer, de Parkinson. Podemos hablar de cualquier tipo de patología autoinmune. Es decir, si el cerebro funciona mal, todo el organismo va a estar trabajando mal. Y tenemos que entender que el cerebro puede tener un modo inflamatorio o antiinflamatorio. ¿Se entiende la diferencia, no? Antiinflamatorio significa que está tratando de reparar
una estructura inflamada. Y proinflamatorio, estamos hablando de algo que está en emergencia. El problema es cuando hay una situación persistente de inflamación. Acá es donde no se logra ni regenerar la estructura dañada, ni tampoco podemos desagotar las toxinas para poder llevar adelante toda esta reparación. Y acá podemos hablar de lo que sería la neuroinflamación en lo que se llama microglia M1. La microglia, la sustancia blanca, es mucho más que solamente una sustancia de adhesión. De hecho, la palabra glía es pegamento. Entonces, si nosotros vamos a pensar que la sustancia blanca es simplemente una sustancia de apoyo de la sustancia gris, que son las neuronas, vamos a estar cometiendo un error. Tenemos que entender que la microglia son, entre muchas otras cosas, también cumplen la función de macrófagos neuronales, es decir, van a ser células inmunitarias adentro de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasaría si esta microglia está en modo M1 proinflamatoria de manera persistente durante mucho tiempo? Lo que va a ocurrir es que vamos a sufrir no solamente las enfermedades que les conté anteriormente, sino también lo vamos a sentir como cansancio crónico, fatiga extrema, sueño entrecortado, porque si no tenemos energía, claramente no vamos a poder dormir, porque para dormir hace falta tanto o más energía que para estar despiertos. Vamos a tener dolores generalizados porque, como les conté, el dolor se empieza a mezclar con la percepción del dolor y la construcción errónea del dolor adentro de nuestra cabeza. También vamos a tener desgano, angustia, depresión, ansiedad, ataques de pánico. Muchas veces terminamos siendo diagnosticados o diagnosticadas también, sobre todo con fibromialgia o directamente depresión, y esto nos lleva a una medicación, ¿no? Psicofármacos que a veces terminan de quitarnos por completo la energía, y no digo que no sea necesario, pero el tiempo, ¿no? Siempre intentar que estas herramientas, porque no son ni más ni menos que herramientas, sean por un tiempo determinado, acotado, ¿no? Limitado. Y para eso necesitamos cambiar hábitos. Y lo primero que tenemos que entender, si nosotros queremos desagotar el cerebro, tenemos que dormir de noche. Y yo sé que suena un poco irónico decir dormir de noche porque es algo obvio, pero no lo es. Porque hay mucha gente que no puede dormir de noche y hasta incluso duerme mejor durante el día. Por lo cual, la primer herramienta, y yo diría indispensable para poder desinflamar el cerebro, va a ser dormir entre 6 y 8 horas de noche. Entonces acá es donde seguramente no van a poder entenderlo. Me van a decir que es algo muy difícil para ustedes y se entiende, porque una persona con una neuroinflamación lo que más le cuesta es dormir de noche. O se duerme rápido, pero se despierta muchas veces, es decir, tiene lo que se llama un sueño entrecortado. Hay un sistema que se llama sistema linfático que lo que va a hacer es desagotar a través del líquido cefalorraquídeo todas las toxinas del cerebro y le va a llevar nutrientes solamente de noche cuando dormimos bien profundo por más de 6, idealmente 8 horas. Por otro lado, también tenemos que hablar sí o sí de la alimentación. Yo entiendo que ustedes ya saben cómo hay que alimentarse, pero básicamente lo que les quiero decir es que tenemos que empezar a implementar lo que se llama la alimentación consciente. Es decir, cuando tengamos el plato de comida delante nuestro, entender si lo que estamos comiendo va a ser un alimento o un tóxico y saber decidir. Y una persona con neuroinflamación está en emergencia energética. La interpretación neurológica de la neuroinflamación va a ser: estoy en emergencia, necesito energía lo más rápido posible, lo más concentrada posible y también en el menor espacio posible, por lo cual un alimento hiperpalatable o un producto refinado que tenga mucho azúcar y muchas calorías, bien refinado y que nosotros lo podamos sentir como muy rico en la boca, va a representar en realidad una situación para nuestro cerebro de aprovechar esa oportunidad para hacerse de mucha energía de manera rápida y efectiva. Pero es una trampa, porque muchas veces esos productos refinados no tienen nutrientes, no tienen energía y nos intoxican más aún, por lo cual empezamos a entrar en un círculo vicioso. Y tenemos que tener la claridad mental, aunque sea en ese momento, de poder elegir qué comer, porque si no nos vamos a seguir intoxicando. Es por eso que cuando nosotros hablamos de saber elegir en ese momento y tener una claridad mental, aunque sea momentánea, en ciertos momentos del día, vamos a hablar del palm cooling, que la traducción sería enfriamiento de manos. Y acá es donde
tengo que darles una breve explicación. Es muy sabido que los perros tienen anastomosis, se llama, que son conexiones neuronales o neurológicas incluso, de la lengua con el cerebro. Es decir, los perros pueden refrigerar el cerebro a través de la lengua. Nosotros no. Nosotros lo podemos hacer a través de las manos y los pies. Pero también, obviamente, si nosotros nos damos una ducha de agua fría, también vamos a estar contribuyendo a este enfriamiento de la hiperactividad neurológica o neuronal. Y es muy importante porque si nosotros lo podemos hacer, vamos a bajar nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Vamos a poder dejar un poco el sistema simpático para pasar un poco más al sistema parasimpático y bajar, ¿no?, esta hiperactividad mental, y seguimos traccionando de energía del cerebro que no tenemos. Una ducha de agua fría o de agua tibia tirando a fría puede ser muy útil, pero pedirle a una persona que está con una neuroinflamación que se meta abajo de la ducha de agua fría es bastante difícil. Ahora, no es tan difícil pedirle que meta las manos en una cubetera o en una cubeta con agua fría y algunos hielos. En las manos, ¿no?, y sobre todo también en los pies, lo podemos hacer porque se va a refrigerar mucho más rápido y de manera más eficiente la sangre que va a pasar por el corazón y la va a enviar al cerebro. Y de esa manera vamos a poder estar enfriando un poco el cerebro y bajando lo que tiene que ver con la frecuencia cerebral. De esta manera vamos a poder tomar mejores decisiones durante el día, por lo cual todos estos hábitos o estas herramientas que les estoy entregando lo pueden utilizar sobre todo a la mañana o al mediodía. Porque además, por una cuestión energética y por una cuestión metabólica, van a tener mejor poder de decisión durante el día que durante la noche. Por otro lado, cuando ya podamos empezar a entender que lo que estamos comiendo es algo que nos va a nutrir y no que nos va a intoxicar, vamos a poder empezar a tener otro tipo de energía, y ahí es donde tenemos que empezar a hacer ejercicio físico. No existe persona sedentaria sana. Tenemos que entenderlo esto. Si nosotros no podemos mejorar nuestro sedentarismo, vamos a seguir enfermos y sobre todo el cerebro no va a tener la capacidad de desagotar. Tenemos que empezar a utilizar lo que se llama la vida intermitente, porque todo tiene que ser intermitente para darle tiempo al cuerpo a que se exija, y al cerebro también, pero también que se desagote y se repare. Por eso necesitamos, idealmente, para lo que tiene que ver con ejercicio físico, realizar los HIITs, ¿no?, que son ejercicios de intensidad, pero con periodos en intervalos. Entonces esto va a hacer que nosotros podamos generar contracción muscular, generar exigencia cardiopulmonar, pero al mismo tiempo nos va a dar tiempo de recuperarnos. Y también, se van a desprender muchas sustancias como las mioquinas que salen de los músculos y le van a dar muchas herramientas al cerebro. Y al mismo tiempo, si nosotros sabemos que tenemos que dormir de noche, sabemos que tenemos que hacer ejercicio más de día, si tenemos que comer, ya vamos a tener mejores formas de tomar decisiones, y tratemos de no hacer más de 2 comidas al día, máximo 3, y eventualmente existen suplementos que podemos utilizar para descansar mejor de noche, como puede ser la melatonina o también el bisglicinato de magnesio. También podemos usar el treonato de magnesio durante el día para poder tener mejor lucidez cognitiva. Podemos utilizar suplementos como el N-acetilcisteína para mejorar la función hepática, y eso nos va a ayudar a drenar, ¿no?, a regenerar mejor los tejidos y el recambio de las células. Y también tenemos la CoQ10, porque la coenzima Q10 va a darnos energía mitocondrial, que son la región de las células que fabrica el ATP, ¿no?, la moneda energética de todo el cuerpo, y esto sobre todo nos va a dar energía a nivel cerebral. Si nosotros podemos llevar todo esto adelante de manera ordenada y sobre todo la podemos sostener en el tiempo, en aproximadamente 3 a 4 semanas tenemos que poder sentir el cambio, sobre todo después de enfriarnos las manos. Espero que les guste y nos vemos la próxima. Que esté muy bien. Chau.